Entonces hoy día vamos a hablar de tejido epitelial, ya, es la clase que vamos a tocar a más a profundidad. Pero para poder hablar de tejidos, nosotros ya estamos entrando básicamente a lo que es histología plena, ¿ya? Para poder hablar de tejidos nosotros tenemos que saber la orientación biológica del cuerpo. Y esto lo saben desde el preuniversitario. Nosotros estamos formados por millones o billones de células, ¿ya? Estas células se agrupan y forman tejidos, ¿ya? Un tejido no es nada más que la agrupación organizada de células similares, ¿ya? Para formar un tejido que tiene características especiales para una función común. Cuando los tejidos que están organizados por células se unen, me forman órganos. ¿Qué órganos conocen? Hígado, corazón, pulmón, riñón, glándulas suprarrenales, todos esos son órganos. Entonces la agrupación de varios tejidos forman órganos. Cuando varios órganos se juntan para cumplir una función común, se denominan sistemas o aparatos. Hay una gran diferencia cuando hablamos de un aparato y de un sistema. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo decir sistema nervioso que decir aparato cardiovascular. Son dos cosas distintas. Los sistemas están compuestos de un mismo tipo de órgano y también aparatos diferentes. Exacto. Los sistemas se van a dar cuenta que tienen un tejido predominante, ¿ya? Por ejemplo, el sistema nervioso, todo lo que está conformado el sistema nervioso está hecho por tejido nervioso, ya es predominante. Pero si hablamos de un aparato, por ejemplo, aparato digestivo, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, solo el esófago o el estómago tiene varios tipos de tejido. Por ejemplo, el esófago tiene un tejido epitelial, tiene un tejido conjuntivo, mezclado con tejido muscular y tejido nervioso, ¿ya? Entonces fíjense que tiene varias proporciones de tejidos distintos. En cambio, un sistema se caracteriza por tener órganos predominantemente de un solo tipo de tejido. Por ejemplo, sistema nervioso, sistema muscular. Los músculos están formados por tejido muscular, ya predominantemente. Ahora, el conjunto de la función de todos estos sistemas y aparatos que nosotros tenemos forman a los organismos que somos nosotros, ¿ya? Nosotros estamos formados por un conjunto de sistemas y aparatos que están trabajando continuamente para establecer una función de equilibrio que se conoce como homeostasis, ¿ya? Un término de un estado relativo de equilibrio que nos permite nuestras funciones biológicas adecuadas. Es más claro, por eso estamos vivos, ¿no? Por el trabajo mutuo de todos nuestros sistemas y aparatos en conjunto. ¿Ya? ¿Les voy a dar la siguiente imagen, por favor? Entonces, las células que se agrupan en tejidos se van a agrupar en 4 tipos de tejidos. Y a partir de estos 4 tipos de tejidos se forman todos los órganos, ¿ya? Solo son 4, no se les olvide nunca. El primero es el tejido epitelial, que es el que vamos a hablar el día de hoy. El otro tejido básico es el tejido conjuntivo. El otro tejido básico es el tejido muscular y el último es el tejido nervioso. Solo son 4 tipos de tejidos básicos. En base a estos 4 de tejidos, cuando se vayan uniendo, formando otros órganos, van a formar básicamente todo lo demás, ¿ya? Estos son los tejidos básicos. Un tejido es un conjunto organizado de células que trabajan colectivamente. El tejido también se caracteriza por tener características especiales que no lo tiene el otro tipo de tejido. Cuando hablamos de características del tejido muscular, no se van a comparar con las características que tiene el tejido nervioso o con las características que tiene el tejido epitelial, no. Cada uno de estos 4 tejidos básicos esenciales tienen un tipo de característica especial. ¿Alguien sabe cuál es la característica que tiene el tejido muscular? Contracción y relajación. Ese es solo el tejido muscular, no lo hace ni el epitelial ni el conjuntivo. Esa capacidad grande que tiene el tejido muscular para contracción es solo propia de él, ¿ya? Y eso va a generar movimiento. Es gracias al tejido muscular que nosotros podemos tener locomoción para desplazarnos de un lado a otro, y aún así nuestros propios órganos internos también tienen movimiento gracias al tejido muscular. ¿Alguien sabe qué característica tiene el tejido nervioso? ¿Qué le hace al nervioso ser nervioso? Al tejido nervioso. ¿Qué transmite? ¿A partir de qué? Estímulos. ¿Estímulos de qué tipo?
función básica del sistema nervioso, ¿cuál es? Ya, transmite información, sí, pero ¿a medio de qué? Neuronas, ya esas son las que transmiten, pero ¿a partir de qué? Eso genera la reacción, pero ¿a partir de qué? Potenciales de acción o impulsos eléctricos. A eso quiero llegar, ¿ya? Obviamente las neuronas transmiten, los neurotransmisores generan potenciales, pero la manera en cómo se comunican estas neuronas es a través de impulsos eléctricos, o también conocidos, mejor si se lo aprenden como potenciales de acción, ¿ya? Porque potenciales de acción van a escuchar aquí hasta en adelante, ¿ya? Pero también se conocen como impulsos eléctricos. Esa capacidad de generar corriente, vulgarmente de hecho, solo la tiene el tejido nervioso, y es a través de esa información eléctrica que se transmite toda la información sensitiva o motora del medio externo o medio interno del cuerpo, ¿ya? Entonces, esa característica solo la tiene el tejido nervioso. ¿Quién sabe qué característica tiene el tejido epitelial? El epitelio. Tiene capacidad de revestimiento. ¿Me puede dar la siguiente diapositiva? Fíjense, características del tejido epitelial más cercanamente visto. Fíjense que el epitelio, todo el tejido epitelial principalmente recubre superficies corporales y cavidades del cuerpo. Cuando nosotros imaginemos una superficie externa o una superficie que tenga contacto con el exterior, lo que está en la capa más superficial son células epiteliales. Ahora, cuando nos imaginamos una cavidad, ya cualquiera que ustedes imaginen, lo que está revistiendo la cavidad interna de esa cavidad también es epitelio. ¿Qué cavidades se pueden imaginar del cuerpo propio? Cavidad oral, ¿ya? La cavidad oral, la parte más superior o superficial es epitelio. ¿Qué otra cavidad? La cavidad, claro, los intestinos son un tubo, ya, y ese tubo tiene una cavidad dentro. Lo que recubre la cavidad interna del intestino es epitelio. Ahora, lo que recubre la superficie de externa corporal también está recubierta por epitelio. Básicamente, la capa más superficial de nuestra piel es epitelio, ¿ya? La piel se llama epidermis, pero esa epidermis es epitelio, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso nunca. El tejido epitelial se caracteriza por revestimiento de las superficies corporales y de las cavidades internas del cuerpo. Imaginen un ejemplo. Yo creo que ya lo vieron en la anatomía. Imaginemos que este es un corazón, ¿ya? Con sus aurículas y sus ventrículos. Estas son cavidades. Entonces, por lógica, va a revestir la cavidad cardíaca. Es decir, todo lo que está aquí interno es formado por el epitelio, y eso se llama endocardio, ¿ya? Pero es epitelio bueno simple. Ahora, superficies. Esto es una superficie. La superficie externa del corazón es superficie. Eso también está recubierto por epitelio, ¿ya? Ahora imaginemos, por ejemplo, una arteria. Una arteria tiene su vaso, su luz por donde atraviesa la sangre. Lo que reviste esta luz de la arteria es el epitelio. Entonces no se olviden dónde va a estar el epitelio, recubriendo superficies, cavidades internas, ¿ya? Dos cosas. ¿Se entendió? Entonces, entonces queda claro, yo creo. Otro ejemplo, rápido. Pulmón. La superficie del pulmón es el epitelio, está recubierta por el epitelio. En este caso se llama pleura. Ya, la pleura es el epitelio. Por ejemplo, la cavidad abdominal está recubierta por peritoneo. El peritoneo, ¿qué es? Es epitelio. Entonces, no se olviden que el epitelio va a estar todo lado donde haya una cavidad o una superficie, va a estar revistiendo. ¿Qué más dice? Esas son características del epitelio. Una más es que forma glándulas, ¿ya? El epitelio tiene la capacidad de formar glándulas. Glándulas, ¿y qué función tienen las glándulas? ¿Qué hacen las glándulas? Secretan algo, no importa qué, ¿ya? Pero el epitelio, las células epiteliales forman glándulas, ya eso no se les olvide. Entonces, características importantes del epitelio, del tejido epitelial: cubre superficies, reviste cavidades y forma glándulas, ya, de memoria. Ahora, el tejido conjuntivo se caracteriza por ser un tejido blanco, un tejido menos denso y con mucho espacio intercelular. Y esto es importante para diferenciar un tejido epitelial y un tejido conjuntivo. Imaginemos que este de acá
es tejido epitelial, ¿ya? Y un tejido conjuntivo. La gran diferencia entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo es que, fíjense, en el tejido epitelial las células básicamente están pegadas una de la otra, y eso es característica del tejido epitelial. Siempre las células van a estar juntas, hay poquito o casi nada de espacio entre células, siempre están juntas. Pero en el tejido conjuntivo, esta es una célula que resombra en la punta, el espacio es amplio, ya es abundante. Entonces eso caracteriza al tejido conjuntivo, un gran espacio intercelular, es decir, que entre célula a célula hay demasiado espacio, ¿ya? Pero este espacio obviamente no va a estar vacío, está lleno de fibras, de sustancias, de proteínas, etcétera, y en conjunto a todo eso se le conoce como matriz extracelular, ya no se le abrevia como la MEC, ¿ya? Como ustedes vean, MEC es matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Que todos esos componentes que me rodean o están fuera de la célula, ¿ya? Desde aquí está una célula, aquí está otra, aquí está otra. Todo lo que está entre estas células, que son fibras, proteoglucanos, grupos aminoglucanos, que lo vamos a hablar más adelante, en conjunto a todo eso se le conoce como la MEC o la matriz extracelular. Entonces, características importantes del tejido conjuntivo es que hay mucho espacio intercelular y hay una gran abundante matriz extracelular. Y el epitelio no lo tiene. El epitelio no tiene tanta matriz extracelular. ¿Por qué? Porque no hay espacio entre las células. Es decir, tiene porque hay gran espacio intercelular. En cambio, el epitelio no tiene, por ende, hay poca o casi nula matriz extracelular. ¿Se entiende? Ya. Eso es característica del tejido conjuntivo. Tejido muscular, o el tercer tejido básico, como lo decían al principio, tiene una capacidad contráctil, ¿ya? Es el tejido muscular que por excelencia se contrae y se relaja. ¿Pero por qué lo hace? Por la presencia de dos grandes proteínas en abundancia, la actina y la miosina. Requiere de estas dos para generar contracción, para generar movimiento. Entonces, característica especial que tiene el tejido muscular es contracción. ¿Gracias a quién? A la presencia de grandes cantidades de actina y de miosina, que lo vamos a hablar mucho más adelante. Y por último tenemos el tejido nervioso, ¿ya? El tejido nervioso, que básicamente lo constituyen las neuronas, ¿ya? Y células de sostén, que son las glías. Su función principal es transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Y a esos impulsos nerviosos se las conoce como potenciales de acción. Mejor apréndanselo como potenciales de acción, ¿ya? La manera en que las neuronas se comunican son a través de potenciales de acción. Básicamente, las neuronas tienen capacidad de generar, integrar, transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Un ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, están cocinando, ¿ya? Y de casualidad su mano toca la hornilla o el fuego, ¿cuál es la reacción? Instantáneamente uno siente el dolor y se aleja, ¿ya? Pero para que eso haya ocurrido, primero han tenido que sentir el estímulo, y eso lo genera las neuronas aferentes, ya que llevan el impulso nervioso. Esa sensación de dolor va a viajar, se va a integrar y va a generar un impulso que se va a transmitir. ¿Y cuál es el impulso que se transmite? El hecho de que se contrae el músculo para alejar donde esa zona donde está generado dolor. Eso es especial del tejido nervioso, no lo hace ni el tejido epitelial, no lo hace ni el tejido conjuntivo, no. El tejido nervioso tiene esta capacidad de generar potenciales de acción, ¿ya? Ahora sí, vámonos al tejido epitelial. Fíjense, desde la imagen podemos ver, el tejido epitelial se caracteriza por tener abundantes células, y estas células tienen poco espacio entre ellas, básicamente están pegadas, ¿ya? No al 100%, pero están juntas. Eso es característica del tejido epitelial. Ahora sí, el tejido epitelial, fíjense, entre sus características más importantes, lo que hemos dicho, cubre y reviste superficies y cavidades corporales. No lo vamos a montar más, pero vamos a forma parénquima de las glándulas, es decir, forma glándulas que van a cumplir función. Y aquí hay un término interesante que lo van a ver en toda histología, o dos conceptos que tienen que aprender para histología. Uno es lo que significa parénquima y el otro lo que significa estroma. ¿Ya? Son dos términos que van a leer en el libro y lo van a escuchar de en todo lado. Y en histología, ¿no? Parénquima se refiere a el tejido que cumple una función, ¿ya? Es decir,
El parénquima habla del tejido que hace la función de ese tejido o de ese órgano, ¿ya? Por ejemplo, pongamos al pulmón. ¿El pulmón cuál es su función? ¿Qué función tiene el pulmón? Intercambio gaseoso, a lo que se conoce como hematosis, ¿ya? Esa es su función. Entonces, cuando hablamos de parénquima pulmonar, estamos hablando al tejido que se encarga del intercambio gaseoso, porque el pulmón, vamos a estudiarlo, que está compuesto por las células que van a hacer intercambio gaseoso, pero tiene células de sostén que no cumplen la función de intercambio gaseoso, pero las que sí cumplen se denominan parénquima. Entonces, si lo aplicamos acá, dice forma parénquima de las glándulas, ¿a qué se refiere? ¿Qué quieren ustedes formar parénquima de glándulas? Es decir, son la parte funcional de las glándulas, las que van a secretar algo. Porque una glándula, por ejemplo, fíjense, puede tener la porción excretora y una porción conductora. Ya, todas estas son células. Pero no todo esto es parénquima. Parénquima es solo esta porción de acá que va a secretar. El resto solo se encarga de conducir, es un conducto, forma conducto. Entonces, parénquima es el tejido que cumple la función, y estroma, que es el otro concepto, es el tejido de sostén, lo que le agarra, lo que le sostiene para cumplir su función. Por ejemplo, tocando nuevamente el pulmón, está el parénquima pulmonar, que es el que cumple la función de intercambio gaseoso, y el estroma pulmonar, que es todos esos conjuntos de células, redes, fibras que van a sostener al pulmón, ¿ya? Entonces, dos conceptos importantes para no olvidarse y para tenerlo. Funciona como receptores sensoriales. Una característica que tiene importante el tejido epitelial es que es un tejido inervado. ¿Alguien sabe qué significa inervado? ¿O qué quiere decir por inervación? Que recibe terminaciones nerviosas, ¿ya? Tiene terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas van a captar estímulos externos, internos, es diferente. Pero tiene inervación, ahí dice como receptores sensoriales, pero básicamente lo que quiere decir es que el epitelio es inervado. Pero fíjense la siguiente, el de abajo que dice, es un tejido avascular, ¿ya? Y está ahí marcado en azulito. ¿Qué quiere decir con avascular? Es un tejido, el tejido epitelial es un tejido que carece de irrigación directa. Ustedes saben que la irrigación, las venas van a buscar al tejido, o las arterias, pero van a buscar al tejido. Pero el tejido epitelial es lo único que no recibe ni arterias ni venas, no recibe. ¿Ya? Es un tejido avascularizado. Entonces, dos características importantes: es un tejido inervado, posee inervación, pero es avascularizado, no tiene vasos sanguíneos que lo irriguen de manera directa. ¿Ya? Ahora, aquí surge una duda interesante. Si es un tejido avascular, y nosotros sabemos que todas las células requieren de su aporte de nutrientes, ¿cómo creen que el tejido epitelial recibe sus nutrientes? No tiene vasos sanguíneos. Lo recibe a través del tejido conjuntivo. Y aquí vamos a detallarles algo para que no se les olvide. El tejido epitelial recubre una superficie, está cubriendo la superficie. Siempre, absolutamente siempre, debajo del tejido epitelial está tejido conjuntivo. Siempre, no hay excepciones, ¿ya? Es decir, aquí vemos un tejido epitelial y lo que está por debajo de ese tejido epitelial siempre va a ser tejido conjuntivo, siempre, ¿ya? Este tejido conjuntivo, a diferencia de lo que es el tejido epitelial, este sí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, tiene altísimo, es muy irrigado, ¿ya? Entonces todos los nutrientes que llegan a este sector se lo pasan, no a través de vasos sanguíneos, simplemente a través de difusión. Todos los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, todo lo que necesita el tejido epitelial se lo difunden hacia arriba, porque está siempre debajo de él, ¿ya? Entonces, no se olviden, el tejido epitelial es un tejido avascularizado, sí es inervado, y lo siguiente que dice, se apoya sobre una membrana basal, ¿ya? Debajo del epitelio hay una membrana que se conoce como membrana basal, ¿ya? Voy a dibujar. Es una membrana aquí así. Esta membrana basal separa el tejido conjuntivo que siempre está debajo del tejido epitelial, básicamente como si fuera una barrera, ¿ya? Pero no, obviamente no es barrera, sino es una limitante entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Es decir, la membrana basal siempre va a estar debajo del epitelio y por encima del tejido conjuntivo, ¿ya? Y ahora aquí entramos a polaridad celular.
Esta es una célula epitelial, aquí está su membrana basal y por acá abajo supuestamente está tejido conjuntivo. Siempre, ¿ya? Las células epiteliales se caracterizan por tener ejes o polaridades celulares. ¿Qué quiere decir? Que se reconoce una superficie, una región lateral y una región inferior, pero cada una de estas regiones recibe nombre. A la región superficial de la célula epitelial se le conoce como polo apical. Entonces, cuando ustedes escuchan el polo apical de la célula, se está refiriendo a la parte más superficial de mi célula epitelial, ya porque ella es la única que tiene esta polaridad funcional. ¿Ya? El polo apical es la superficie. El polo lateral, como ustedes lo entienden, es el polo de los laterales de la célula. ¿Ya? Y el último polo, que es el polo inferior, se le conoce como polo basal. ¿Ya? Y de ahí recibe el nombre de la membrana basal. ¿Por qué? Porque está en el polo basal de la célula. Y cuando hablamos de basal estamos refiriéndonos a la región inferior de la célula. ¿Ya? Ahora le voy a poner una cosa ahí. Imaginemos que esta es una glándula. Ya la glándula en placa histológica la van a ver así. ¿Ya? Yo le pregunto a ustedes, si les dijera dónde está el polo apical de la célula, ¿cuál me señalaría? ¿Dónde me señalaría? ¿Dónde señalaría el polo apical de la célula, de esta glándula? En la luz, claro. Esta es la superficie. Entonces, todo esto sería, de cada una de estas células es el polo apical. ¿Y el polo basal? Todo lo que está en la periferia. No se van a confundir ya, por más del hecho de que el polo basal sea inferior, no significa que esto es polo basal y esto es polo apical. No, la superficie de la célula epitelial es el polo apical y todo lo que esté por debajo de la superficie es polo basal. En este caso, si nosotros sabemos que debajo de un epitelio siempre hay tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo estaría así, rodeando a todo el tejido epitelial que es esta glándula. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora hay una pregunta de examen en esta parte, importantísima. Hay un grupo de tejido epitelial que carece de polo apical. ¿Ya? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que su polo apical o su polo superior está obstruido o básicamente no tiene polo apical, no tiene una superficie libre. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Lo voy a dibujar acá. Imaginemos de nuevo esta misma glándula. Pero en este caso es una glándula exócrina, en este caso va a ser una glándula endócrina. ¿Dónde está el polo apical de esta glándula? No tiene un polo apical libre, ¿ya? A eso se le conoce como tejido epitelioide, ¿ya? Cuando no tiene superficie apical de este tejido epitelioide, carece de polo apical. Ya no hay una superficie libre donde tenga o se pueda observar la superficie libre de la célula. Y en el cuerpo hay zonas específicas donde hay tejido epitelioide, y eso es pregunta de examen. ¿Ya? Las células de Leydig son tejido epitelioide. ¿Alguien sabe dónde se encontraban las células de Leydig? En el testículo, perdón. En el intersticio de los túbulos seminíferos. ¿Ya? Estaba un túbulo seminífero. Estaba un túbulo seminífero, ya, aquí estaba otro túbulo seminífero, y en este medio se encontraban las células. ¿Ya? No tiene polo apical, no tiene una superficie libre, ya, por eso se le conoce como tejido epitelioide. Las células de Leydig son tejido epitelioide. Las glándulas endocrinas son tejido epitelioide, no tienen superficie apical. Cuando ustedes les pregunten una glándula endócrina, tiroides, hipófisis, suprarrenal, paratiroides, todas las glándulas endócrinas son consideradas tejido epitelioide. Pero vamos a ver, por ejemplo, fíjense acá, en este caso, esta también es una glándula, pero esta glándula sí tiene superficie apical. ¿Ya? Las que generalmente tienen superficie apical son las glándulas exócrinas. Ellas sí tienen polo apical, pero las endócrinas no tienen polo apical. ¿Ya? Entonces, glándulas endocrinas no son tejido epitelioide o se consideran tejido epitelioide. Ahí también tenemos al islote de Langerhans, ¿ya? Se encuentra en el páncreas. Y también tenemos a las células luteínicas del ovario. Bueno, del ovario, se encuentran en el ovario, ¿no? Entonces, estas son células epiteliales que no tienen polo apical, entonces se considera como tejido epitelioide. Ya, importante, y eso lo podemos ver.
¿Hasta aquí entendimos? ¿Hasta aquí alguna duda? Acá pueden ver un esquema bonito y resumido. Acá está el tejido epitelial. Nosotros descubrimos esta zona de acá es una superficie apical libre. Aquí tenemos los poros laterales, entre las células está el poro lateral y tenemos el polo basal. En el polo basal encontramos la membrana basal. La membrana basal va a tener dos zonas, una lámina basal que está más cerca del epitelio y una lámina reticular que está más cerca del tejido conjuntivo. Y fíjense, el tejido conjuntivo, conectivo, no importa cualquiera de los dos puede llamarse, siempre está debajo del epitelio, siempre, absolutamente siempre. Ahora fíjense un detalle más, fíjense que estos nervios, que son terminaciones nerviosas libres, fíjense que ellas sí llegan al epitelio, ¿ya? Pero los vasos sanguíneos solo se encuentran en el tejido conjuntivo. Entonces es por eso que el tejido epitelial es inervado, pero no es vascularizado, no tiene vasos sanguíneos. ¿Alguna duda? Ahora, el epitelio se clasifica según dos criterios, y esto lo quiero graficar. El tejido epitelial, como recubre superficies y cavidades, se va a clasificar. Hay varios tipos de epitelio. Se clasifica según dos criterios, según las capas que tenga y según la forma de las células. ¿Ya? Formas celulares que podemos encontrar en el tejido epitelial tenemos las cilíndricas, células cilíndricas, es decir, en la placa histológica se van a ver células alargadas con núcleo basal. Tenemos células cúbicas, es decir, en la placa histológica se va a ver una célula más o menos cúbica, el núcleo central, y tenemos las células planas. Básicamente, en placa histológica se van a ver células aplanadas con núcleo central. ¿Ya? Esto es según la forma. Entonces, si nosotros vemos un epitelio de células cúbicas, es epitelio cúbico. Si es un epitelio de células cilíndricas, epitelio cilíndrico. Si es un epitelio de células planas, epitelio plano. Eso es clasificación según la forma de la célula. ¿Ya? ¿Ustedes entendimos? Ahora, es más fácil, clasificación según las capas de las células. Hay dos, el epitelio simple y el epitelio estratificado. Hablamos de epitelio simple cuando en la placa histológica hay una sola capa de células, es solo unita, no hay más, es epitelio simple. Hablamos de epitelio estratificado cuando son más de una capa, puede ser 2, 3, 4, 10, 20, 100, 500, no sé. Pero a partir de que sean más de una capa ya se considera epitelio estratificado. ¿Ya se entiende, no? Entonces clasificamos según la forma de la célula y según las capas que tenga ese epitelio. Ahora, razonemos. Si ustedes vieran un epitelio en la placa C, ¿cómo lo llamarían? Cúbico simple. Cúbico Simple. Decimos la forma de la célula, ¿qué forma tienen? Son cúbicos. Epitelio cúbico. ¿Y son cuántas capas tienen? Tiene una capa. Entonces, epitelio cúbico simple. Si en el epitelio vieran esto, ¿ya? ¿Cómo lo llamarían? Epitelio plano, porque células planas estratificadas, no hay aplanado, es epitelio plano o epitelio pavimentoso, ya cualquiera de los dos. Ahora ustedes ven esta estructura de acá, ¿ya? ¿Cómo lo llamarían? A ver, cilíndrico, simple, porque eso no tiene una capa. Entonces nosotros vemos una capa es simple y decimos la forma de la célula: epitelio cilíndrico simple, epitelio cúbico simple, epitelio plano simple. Ahora, los estratificados son un poquito más interesantes. ¿Por qué? Porque puede tener 500 capas, ¿ya? Y van a ver en las placas histológicas que puede que sea así. Esto es cilíndrico y aquí es cúbico. ¿Cómo lo llaman a este epitelio? Epitelio cúbico estratificado. Puede ser, algunos pensarían tal vez se llama cilíndrico, por la forma cilíndrica. No. Cuando hablamos de epitelios estratificados, nosotros para
nombrar al epitelio, nos fijamos en la capa apical. ¿Ya? La capa apical es la que a mí me interesa. No importa si las de abajo, las 500 de abajo son cúbicas, planas. Si la última capa es plana, entonces ese epitelio es plano. ¿Ya? Si la última capa es cilíndrica, el epitelio es cilíndrico. Si la última capa es cúbica, el epitelio es cúbico. No importa cuál sea la forma de las demás células. Entonces, este sería un epitelio cúbico estratificado. ¿Por qué? Porque hay más de una capa. Ahora, si fuera acá otra capa, ¿cómo lo llamaría? Plano estratificado, no importa que sea cúbico o cilíndrico, a mí me interesa la capa más superficial. ¿Ya? Entonces el plano estratificado. Entonces es facilito, ustedes ya lo pueden, es facilito memorizarse. ¿Ya? Entonces en base a eso sale la clasificación completa. Epitelio, plano o simple escamoso, se le puede llamar escamosos, plano, pavimentoso, no importa, ¿ya? No es relevante. Pero epitelio plano simple, un epitelio de una sola capa con células planas. Epitelio cúbico simple, una sola capa de células cúbicas. Epitelio cilíndrico simple, una capa de células cilíndricas. Epitelio plano estratificado, fíjense que las células más basales son cúbicas, pero a mí la que me interesa es la proporción más superficial. ¿Ya? Y aquí son planas, entonces este epitelio es plano. Ya epitelio, aquí dice prismático, ¿no? Epitelio plano estratificado. Acá hay células cilíndricas en la porción superficial, entonces el epitelio cilíndrico estratificado. Aquí hay cúbico, epitelio cúbico estratificado. ¿Ya? Hasta ahí entendemos la clasificación. Es fácil aprendérselo. Ahora vienen dos epitelios que son medio especiales. Tenemos dos epitelios especiales que más es un poco complejo clasificarlos, por eso son por separado. Tenemos el epitelio pseudo estratificado y tenemos el epitelio de transición. ¿Ya? El epitelio pseudo estratificado es un epitelio plano, perdón, es un epitelio simple de una sola capa, pero se le llama pseudo estratificado porque presenta una falsa estratificación. Ya un poquito más complejo. Básicamente ocurre esto. Esta es una membrana basal, aquí están las células. ¿Cómo llamarían ustedes a este epitelio? Obviamente pseudo estratificado, ¿no? Por si no supieran cómo le llamarían. Yo lo llamaría también un cilíndrico estratificado. Puede serlo, pero no. Esos epitelios se llaman pseudo estratificados porque a la placa histológica al observar en el microscopio parece que estuvieran estratificados. ¿Ya? Pero realmente no. Todas las células tocan la membrana basal, entonces es un epitelio simple. Lo único que diferencia es que las células están a diferente nivel, su núcleo. Uno que el núcleo está más basal, otro está más apical, otro está más central, pero todas las células tocan la membrana basal, entonces es un epitelio simple. Pero no se le llama epitelio simple, se le llama pseudo estratificado. ¿Por qué? Porque en el microscopio uno se puede confundir y decir es un estratificado, pero no, es un epitelio que toca, no es estratificado, por eso se llama pseudo estratificado. El prefijo pseudo, lo van a escuchar varias veces, significa algo falso. ¿Ya? Han escuchado pseudópodos o otros términos con pseudo, es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un epitelio falsamente estratificado. Es decir, a la vista uno se puede confundir, pero realmente no es estratificado, ¿ya? Es falsamente estratificado. Y tenemos el epitelio de transición. Este epitelio de transición lo vamos a ver así. ¿Cómo lo llamaría el epitelio? Cúbico estratificado, yo me lo llamaría así. Al rato va a estar así y otros ratos de la nada se pone así. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo llamarían las de allá? Plano estratificado. Se llama epitelio de transición porque este es el único epitelio que tiene la capacidad de cambiar su forma. ¿Ya? Es el único epitelio, el único que tiene la capacidad de cambiar su forma de un estado a este estado, cuando está en esta semejanza, se conoce como un estado relajado. Y este es un estado de contraído. Es el único epitelio que tiene esa característica. Puede cambiar. ¿Ya?
a este epitelio se llama epitelio de transición porque a veces está así cuando está relajado y cuando está contraído está de la otra forma, aplanado, ¿no? Este epitelio de transición también se conoce como urotelio y me gustaría más si se lo aprenden como urotelio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Al epitelio de transición también se le llama urotelio. Se llama así porque solo recubre, y esto pregunta, ¿ya? Para que nunca más se les olvide, el epitelio de transición solo se encuentra recubriendo vías urinarias, ¿ya? No está en otro lado, está específicamente en vías urinarias. ¿Qué quiere decir? El uréter, que transporta la orina, la pelvis, que obviamente recoge la orina, pelvis renal, uréter, está en la vejiga y parte de la uretra, ¿ya? Ahí está recubriendo el urotelio. Ahora, ¿por qué tiene esta capacidad de contracción o de relajación? Imaginémonos la vejiga. Cuando la vejiga está vacía, no tiene una orina o una gran cantidad de orina, entonces el epitelio está relajado, no está sometido a la presión de la orina dentro de la vejiga. Entonces se lo va a ver así, relajado. Cuando esa persona un día sin orinar se le acumuló líquido en la vejiga, orina en la vejiga, entonces esa presión de la orina dentro de la vejiga va a aplastar el epitelio y lo va a formar un epitelio contraído. Es por eso, se llama transición, porque cambia su forma dependiendo de si está contraído o si está relajado. Y solo se encuentra en vía urinaria, ya no se va a encontrar en ningún otro lado más, ¿ya? Ahora, el pseudoestratificado, como es difícilmente saber o reconocer en una placa histológica, también está en lugares específicos, ¿ya? Está en dos lugares específicos, en vías respiratorias y en vías espermáticas. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que el epitelio pseudoestratificado está recubriendo cavidad nasal, está recubriendo la nasofaringe, está recubriendo, la laringe, está recubriendo la tráquea, está recubriendo los bronquios, ya parte de los bronquios no todos, y en las vías espermáticas está recubriendo con los conductivos aferentes, el epidídimo, parte del conducto eferente, ¿ya? Entonces, este epitelio pseudoestratificado solo se encuentra en estos dos sectores, específicamente, y el urotelio solo en vías urinarias, ¿ya? Para que no se les olvide. Entonces, en base a eso, ustedes pueden leerlo en el ROS, y esto lo van a leer en el ROS, interesante. Características que tienen cada uno de los epitelios. Los epitelios tienen su forma por algo, ¿ya? Para cumplir una función, no tienen el epitelio plano porque quiere ser plano, no. Se dan de esa forma, o tienen esa estructura para cumplir una función. Por ejemplo, el epitelio plano simple, como es un epitelio delgadito, solo es una sola capa y las capas son células planas, fíjense que es fácil atravesar ese epitelio, entonces sirve como membrana de intercambio, barrera y sistema de lubricación, ¿ya? Entonces fíjense, tiene características acorde a su estructura histológica. Por ejemplo, el epitelio plano estratificado es un epitelio grueso y por ende es principalmente para protección, ya por eso el epitelio plano estratificado se encuentra en la piel. La piel es epitelio plano estratificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un epitelio grueso que ofrece protección. Entonces, la característica de cada epitelio, o la forma que tiene cada epitelio, es correlativa con la función que cumple dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, esta tabla está en el ROS, ustedes lo leen, ¿ya? Ahora, antes de que entremos a esto, vamos a hablar de más o menos dónde se encuentra cada epitelio. No es necesario que se memoricen ya nomás, porque a lo largo de lo que vamos a ir hablando de todos los temas, vamos a ir recapitulando todo esto, ¿ya? Pero principalmente, ¿dónde encontramos el epitelio plano simple? Fíjense, está en la pleura. ¿Qué es la pleura, chicos? Membrana que reviste. Un concepto bonito de pleura. Membrana que reviste al. Es una membrana serosa que recubre la superficie externa del pulmón. ¿Sí? ¿Qué es peritoneo? Cavidad abdominal, exactamente. ¿Qué es pericardio? Membrana serosa que recubre la superficie externa del corazón. Bien. Perdón. Estas tres señoritas de acá, la pleura, peritoneo y pericardio, en conjunto a las tres se le conoce como membranas serosas, ¿ya? Y todas las membranas serosas, su epitelio es plano simple. Ya nunca se olviden de eso. A ver, a las membranas serosas se las conoce, bueno, su epitelio es plano simple. Y también se les tiene un nombrecito especial que se las llama mesotelio. ¿Ya?
Fíjense, el de transición se llama urotelio. El epitelio de las membranas serosas, que es plano simple, se la conoce como mesotelio. Entonces, cuando ustedes escuchen mesotelio, está hablando de alguna membrana serosa, puede ser la pleura, peritoneo, ubicuario, cualquiera de los tres. Ya, pero se denomina también mesotelio. Fíjense que también está en la superficie interna de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Lo que les decía al principio, tengo mi arteria o mi vena, no importa cuál, y la luz, lo que recubre la cavidad superficial de la luz, es epitelio plano simple. Ahora, en los vasos sanguíneos, a ese epitelio plano simple, como dice la diapositiva, se le conoce como endotelio. Cuando ustedes escuchen endotelio, está hablando del epitelio que recubre el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo. ¿Se entiende, no? Si les preguntan mesotelio, membrana serosa. Si les preguntan endotelio, el epitelio que cubre la luz del vaso sanguíneo. Y si les preguntan por urotelio, es el epitelio que recubre a las vías urinarias. ¿Ya? Son conceptos que se los tienen que aprender. Fíjense que también está recubriendo la cápsula de Bowman, que pertenece al riñón, los alveolos pulmonares, el asa de Henle, que también es del riñón. Y acá a la derecha me pongo una placa histológica. ¿Quién me dice dónde está el epitelio plano simple? A ver, usted, no me acuerdo su nombre, Miguel. Miguel Taza. Una raza Miguel. A ver, vaya a señalar allá, a todos nosotros. ¿Dónde está el epitelio plano simple? Todo eso. Vamos, Miguel. O Alexander Zambrano. Usted vaya a señalar. No sabría ubicarlo. ¿En la imagen? Ahora usted vaya a ubicar. Muéstranos aquí, para todos. ¿Dónde está el epitelio plano simple? Lo que más interesa el día de hoy es que ustedes vean una placa y digan dónde está el epitelio. Ya, y ahí está exactamente. Fíjense que este epitelio plano simple se encuentra acá. Fíjense que son, lo rayaría la pared se pudiera, pero fíjense que son, aquí está el núcleo y son células bien planas, aplanadísimas. Y fíjense que recubre toda esa cavidad y forma una cápsula. Esta es la cápsula de Bowman, ya del riñón. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que ustedes vean el día de hoy es ver la placa y de conocer el epitelio. Ya es lo más importante. Ver la forma de las células, decir, tiene forma cúbica, entonces cúbico, tiene varias capas, estratificado. Este es un epitelio plano simple. Esto de acá es vasos, un capilario, eso no importa. Pero lo que quiero que vean ahí es el epitelio plano simple. El epitelio cúbico simple, ¿dónde lo encontramos? Ustedes lo pueden leer. Ahora, ¿quién me dice dónde ven el epitelio cúbico simple? No son las flechas, por si acaso. ¿Quién me señala el epitelio cúbico simple? A ver, usted, Ibáñez, Crepe, ¿cómo se llama? Elías. Ya. Acá. Ya. Exactamente. Fíjense, esta es una placa del riñón. En el riñón encontramos túbulos. Y los túbulos tienen su luz y están formados por células epiteliales cúbicas. Fíjense acá se rayaría, se pudiera. Fíjense que acá se ve clarito. Aquí hay una célula cúbica, aquí hay otra, aquí hay otra. ¿Ya? Tienen que aprender aprender a visualizar la forma de la célula. ¿Ya? Ahí se ve un epitelio cúbico. ¿O quién no ve el epitelio cúbico? ¿Lo vieron? Fíjense que no es el único. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Básicamente en todo lado está. Es túbulo renal. Los túbulos son bajos. Epitelio cilíndrico simple. Alguien que me diga dónde está el epitelio. Pero usted ve. Sí, exactamente. Fíjense, este epitelio va así. Voy a subir acá. Perdón, soy chiquito. Fíjense que empieza de aquí. Aquí hay una célula cilíndrica, aquí hay otra, va así. Viene acá, aquí igual hay células cilíndricas. ¿Sí? Y es solo una sola capa, es epitelio cilíndrico simple. ¿Se nota, no? Ahora, otra cosa importante es que el epitelio cilíndrico simple, fíjense que recubre estómago, intestino grueso, vesícula biliar, también va a recubrir. Eso es lo principal. ¿Qué característica común tienen todo eso? Sistema digestivo. ¿Ya? El epitelio cilíndrico simple es el epitelio que está recubriendo la mayor parte del sistema digestivo. ¿Ya? Está el intestino delgado, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso, el estómago. Entonces, la vesícula biliar está formada por epitelio cilíndrico simple. ¿Ya?
Entonces recubre más que todo la mayor porción del aparato digestivo. Los epitelios estratificados, ¿ya? Ahora, aquí hay un dato interesante. El epitelio plano estratificado hay de dos tipos. El que tiene queratina es el único que es de la piel, ¿ya? Epitelio plano estratificado queratinizado, es decir, presencia de queratina, es el único que está en la piel. Después, el epitelio plano estratificado no queratinizado, o sea, no tiene queratina, está en el esófago, vagina, labios, suelo de la boca, en la lengua, etc. No se olviden que el epitelio plano estratificado es un epitelio que, por excelencia, es de protección, ¿ya? Ahora tenemos el cúbico estratificado, que principalmente está en el conducto excretor de las glándulas mayores. ¿Alguien sabe cuáles son las glándulas mayores? Parótida, sublingual, submaxilar. Su conducto de excreción, ¿cuál es el conducto de la parótida? Extensa. ¿Y el de la submaxilar? ¿Y el de la sublingual? Anatomía. Del divino y de pero fíjense que esos conductos por donde se enfocan esas glándulas mayores, su epitelio va a ser cúbico estratificado, lo que me interesa. El epitelio cilíndrico estratificado también va a estar en conductos excretores en la unión anorrectal. Bueno, como les digo, ahorita no es necesario que esto se lo metan en la cabeza, lo vamos a ir viendo poco a poco. Acá que alguien me diga dónde está en la imagen a la izquierda, dónde está el epitelio plano estratificado. A ver, ¿cómo se llama usted? No, nada sí es un nombre, yo todo este año lo tengo que aprender. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Luis. Luis, te voy a hacer. Luis, ¿dónde está el epitelio plano estratificado? En la imagen de la izquierda. ¿Y dónde le puedo aplicar ese epitelio? Me está señalando el polo basal. Fíjense que está bien, este es el epitelio plano estratificado, pero este es el polo basal. Fíjense por acá está la luz del orden. Entonces le puedo aplicar. Aquí están las células planas. Ya, estos son células vivas que no me interesan. Este es un epitelio plano estratificado. Y este es el polo basal. Y fíjense que este es un espacio. Aquí hay una célula, otra. ¿Esto qué sería? Tejido conjuntivo, bien, siempre está debajo del epitelio. Ahora, este de acá, ¿qué epitelio es? Fíjense que aquí también tenemos epitelio. ¿Qué epitelio observan ahí? Es cúbico estratificado. Excelente, ¿ya? Esta es una glándula y ese es tejido vaginal o epitelio vaginal. Esta es una glándula vaginal, ¿ya? Y lo levanto. Acá, ¿dónde está el epitelio? ¿O qué tipo de epitelio ven acá? Primero, ¿qué tipo de epitelio ven acá? ¿Qué epitelio ven acá? ¿Qué epitelio ve acá usted? ¿Cómo se llama? Alicia. Plano estratificado. Plano estratificado, excelente. ¿Ya? Fíjense que este es el polo basal. Y hasta allá arriba, fíjense que por eso puede tener desde 1 a 2 capas hasta 500 capas si quisiera el epitelio. Esta es una capa de piel. La piel es gruesa. ¿Ya? Entonces, fíjense que las células más basales son cúbicas, no me interesa. Pero la capa más superficial es plana, es un epitelio plano estratificado y como pertenece a la piel es queratinizado. Excelente. ¿Ya? Ahora el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, como les digo, ustedes lo ven acá este epitelio y yo diría cilíndrico estratificado, pero es pseudo, ¿ya? Y es difícil de conocer en placa histológica, no voy a mentir. Por eso ustedes tienen que saber de memoria dónde se encuentra. La laringe, que es vía respiratoria, tráquea, que es vía respiratoria, bronquio, que es vía respiratoria, epidídimo, que es vía espermática, conducto eferente, que es vía espermática, y conducto deferente, parte del conducto deferente, que también es vía espermática, ¿no? Entonces, como es difícil reconocer en placa histológica, mejor si se lo aprenden dónde está. Por si acaso, este es el epitelio. ¿Ya? El epitelio pseudo estratificado. Fíjense que parece estratificado, por eso se llama pseudo. Y es difícil reconocer en placa histológica. ¿Ya? Por eso tienen que tener el contexto de que si les dan una placa de laringe o si les dan una placa de tráquea, pues el epitelio que van a ver va a ser sí o sí pseudo estratificado. ¿Ya? Ahora, por último, el epitelio de transición.
¿qué nombre le darían a este epitelio si no fuera de transición? Yo le diría cúbico estratificado. ¿Ya? Fíjense que este epitelio de transición está en relación órbita, por eso se ve así. Cuando está en estado de contracción se aplana y se vuelve un epitelio plano estratificado. Ahora, una cosa importante, porque vamos a tener conmigo un examen de reconocimiento de placas. Por eso lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo se ve el epitelio. Pero lo importante, el epitelio de transición tiene esta formita y es especial. No tiene los otros epitelios. Las células apicales, pueden tener nombre de ambas, las células apicales tienen esta formita. ¿Qué parece? Tiene forma como de domitos, domos, la teoría también lo dice como formas de sombrillitas, ¿ya? Están así, formas de paraguas, ¿ya? Como ustedes lo quieren ver. Entonces, el epitelio plano, perdón, el epitelio de transición relajado se ve así. Entonces, ustedes ven un epitelio con esta forma, las células apicales, nada piensen de este de transición, no le pongan cúbico estratificado, ¿ya? ¿Por qué? Por la forma de la célula. Las células tienen una característica histológica que son esféricas o dómicas, ¿ya? O también lo dice más vulgarmente dicho como parábolas, o sombrillas, ¿ya? Es característico del epitelio de transición. ¿Y ese epitelio de transición dónde estaba? Vías urinarias, fíjense, cálices menores, vías urinarias, cálices mayores, vía urinaria, renal, vía urinaria, uréteres, vejiga, parte de la uretra, todo eso es vía urinaria. Ya te resistiendo ahí el epitelio de transición. Una cosa que me olvidé mostrarles es que acá, siempre debajo del epitelio está el tejido conjuntivo. Aquí podemos ver el epitelio plano simple, el tejido conjuntivo. Acá no se ve tan bien porque todos los epitelios. Acá, epitelio cilíndrico simple, y todo este sector de acá es tejido conjuntivo. Epitelio cúbico estratificado, todo esto es conjuntivo. Epitelio plano estratificado y esta zona de acá, tejido conjuntivo. Siempre el tejido conjuntivo va a estar debajo del epitelio, ¿ya? Esto de acá es el epitelio pseudo estratificado y todo este sector de acá es tejido conjuntivo. Y todo esto es el epitelio de transición y lo de abajo, ¿qué creen que es? Tejido conjuntivo, excelente. ¿Ya? No se olviden de eso. Ustedes pueden ver acá, repetimos, ¿no? Polo apical, polo basal, lateral, etc. Esto es importante. El polo apical basal siempre va a ser el polo superior. Ahora, si este es un conducto, ¿cuál es el polo apical? Es el que está en la superficie, no va a ser este de arriba, no se confundan. No es solo porque esté arriba que es polo apical, no. Se refiere a la superficie de la célula, a la superficie que está arriba de la célula, no del tejido. Entonces, si este fuera un conducto, la porción apical es esta, la que está dentro, y la porción basal la que está afuera. Lo mismo ejemplo que les mostraba en la glándula. ¿Ya? Ahora, en el polo apical podemos encontrar especializaciones, es decir, estructuras especiales. ¿Ya? Tenemos las microvellosidades, los esterocilios y los cilios. Y es fácil reconocer. Es fácil reconocer estas tres especializaciones celulares. Tenemos tres: microvellosidades, cilios y heterocilios. Estas de acá son las microvellosidades. ¿Por qué se caracterizan? Son pequeñas prolongaciones microscópicas, por eso ni siquiera es difícil notar en una placa histológica normal, se requiere un microscopio más especial, ¿ya? El electrónico. Fíjense que son pequeñas proyecciones del polo apical, son pequeñísimas. Y la teoría dice que son como si fuera un cepillo, son como las cerdas de un cepillo, un ribete de cepillo. Los cilios, ¿qué diferencia ven entre este microvellosidad y este cilio? Son mucho más largos, pueden tener varios, y son más estructurados. ¿Ya? Van a leer cuando estén leyendo la teoría, que los cilios tienen una estructura esquelética, ya tienen un axonema y de ahí sale
proteínas. En cambio, las microvellosidades no. Y los heterocilios también son proyecciones citoplasmáticas que son deformes o difusas. Ya incluso pareciera que estuvieran fragmentadas. Ahora yo les pregunto en la diapositiva, ¿cuál es cilio, cuál es microvellosidad y cuál es heterocilio? A ver, no, todavía no respondo. ¿Ya? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Pues leamos. De las tres imágenes, ¿cuáles son heterocilios? La número 3. La tercera. Bueno, ya. ¿Usted cómo se llama? Isabel. Para usted, ¿cuáles son los cilios en la imagen de ella? La primera. Usted. ¿Cómo se llama usted? Nelly. Para usted, ¿cuáles son las microvellosidades? La primera, ya. Deben resolver facilito. La primera imagen son microvellosidades. Es decir, esta de acá. Fíjense que incluso se ve blanco y negro porque es un microscopio electrónico. Entonces no se puede ver fácilmente en una adquisición histológica normal. Se requiere un microscopio especial. Microvellosidades. Cilios que parecen difusos, fragmentados, heterocilios. Y los cilios son los únicos que se ven en una placa histológica bien y bonitos. Fíjense, ahí está la célula. Aquí está la célula, el polo apical. ¿Qué epitelio es este? Ya, a ver, empezamos por ahí. ¿Qué epitelio es este? Epitelio pseudo estratificado. Excelente. ¿Ya? Fíjense que el polo apical de las células tiene como pequeños pelitos. ¿Ya? Esos son los cilios, básicamente. Los cilios son los únicos que se ven en placa histológica, las microvellosidades, los cilios, ¿no? ¿Dónde se encuentran microvellosidades? ¿Por montones? ¿Alguien sabe? Intestino delgado, porque las microvellosidades tienen características de absorción. Ya el intestino delgado es el órgano que absorbe todo lo que consumimos a la circulación. ¿Alguien sabe dónde se encuentran cilios? Espermatozoides. No, eso es flagelo. Claro, es un ciclo grande, respiratorio. Principalmente en el aparato respiratorio. ¿Por qué? Todo lo que ingresa en cavidad respiratoria, el pulmón tiene ese mecanismo de defensa de barrido ciliar. Los cilios funcionan como una escoba que van barriendo hacia afuera todo lo que ingresa al pulmón que no nos sirva. Igual hay la trompa uterina. ¿Para qué se encargaba? Para el transporte de ovocitos y los espermatozoides. Sí. ¿Alguien sabe dónde se encuentran los heterocilios? Un ejemplo. Un hito te pido. Yo les digo. Se encuentra en vías espermáticas, en el conducto, en el epidídimo y en el conductillo eferente, ¿no? El epitelio del conductillo eferente es epitelio pseudo estratificado cilíndrico con heterocilio. Ahora ustedes pueden ver que las células tienen uniones, por ende por eso se dice que tienen poquito espacio entre ellas. Estas se unen bien. Tienen 5 tipos de uniones: uniones estrechas, adherentes, desmosómicas e hendiduras, y los hemidesmosomas. Ahora, lo que hay pregunta de examen de acá es la única unión que no une una célula con otra. Fíjense que estas uniones, la adherente, estrecha, desmosómica y hendidura, fíjense que unen una célula con la otra, ya por distintos mecanismos. Pero fíjense que hay una que une la célula con la membrana basal. A esta se le conoce como hemidesmosoma. La única unión celular que me une la célula con la membrana basal. El resto me une con otra célula con otra célula. ¿Ya? Hemidesmosoma. Ahora, en la región basal de la célula, nosotros vemos la membrana basal. Se ve bonito. Fíjense acá, esta es una glándula y por debajo, no se ve un ojo de halcón. ¿Ya? Fíjense que se ve una pequeña línea rojita fina que me está recubriendo todo ese parénquima glandular. Esa es la membrana basal. ¿Ya? Ahora, en la imagen de acá, fíjense que la membrana basal es más gruesa. Es esta de acá. Ahí descansa. ¿Qué epitelio es este? ¿Qué epitelio es este?
fecal? Bien, en cuanto también decíamos que el epitelio forma glándulas, hay dos tipos de glándulas, las exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas son todas las que tienen polo apical, tienen un conducto desembocadora, y las endócrinas son las epitelioides, ¿ya? Y todo lo que sintetizan lo mandan a circulación, a la sangre, ¿ya? Acá, lo que vemos, esto es un tejido epitelioide, y es una glándula endócrina. Y las glándulas exócrinas tienen un conducto, un polo apical, ¿ya? Ahora, hay glándulas. Las glándulas se pueden clasificar según su cantidad de células. Hay glándulas unicelulares y multicelulares. Las multicelulares son las glándulas que son glándulas que están formadas por varias células. Y las unicelulares es una única glándula que tiene capacidad secretora, ¿ya? La única célula glandular, o sea, que tiene esta capacidad secretora solita ella, se la conoce como célula caliciforme, ¿ya? Así se llama, es la célula caliciforme. Se lo voy a dibujar allá, antes de mostrar. ¿Qué características tiene una célula caliciforme? Una placa histológica se ve así. Aquí está su núcleo y tiene un globito blanco, la región apical. Es característico de una célula caliciforme. ¿Lo pueden ver? Ahora en la imagen, ¿pueden ver las células caliciformes? Es una célula cilíndrica con un globito blanco apical, ¿ya? Ese globito blanco apical es su lugar donde almacena sus secreciones, la célula caliciforme. ¿Se ve? ¿Hay cuántas células caliciformes? 5, 6, ¿ya? Acá. Las flechas de hecho están señalando. Y aquí fíjense, todo este conjunto de células opacas es una glándula. Entonces son glándulas multicelulares, porque están formadas por muchas glándulas, por muchas células, y glándulas unicelulares porque ellas solitas cumplen la función como una glándula. Las células caliciformes las van a ver a montones, pero a montones en el intestino delgado y grueso. Ahí están por montón. De hecho, esa placa que ven a la izquierda, ¿qué epitelio tiene la placa de la izquierda? Cilíndrico simple, bien, y es el epitelio de un intestino delgado. Eso lo vamos a ver más adelante, lo del concepto de ácido seroso y glucosa. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos 20. Ya sé que el microscopio. De pareja entre 2, un microscopio.